lo tengan. Ok, muy bien. Les decía que los trabajos, sí, eran en grupo, tienen una valoración y el trabajo final tiene otra valoración, ¿sí? Aquellas personas que por cualquier razón lógica, ¿sí? No han podido acceder o justo se les ha cortado la comunicación, puede haber muchos problemas, ¿no es cierto? Igual que de manera presencial, a veces uno se queda ahí colgado en el teleférico y bueno, ¿qué hace? No hay qué más hacer, ¿sí? Entonces, no hay problema, suban sus trabajos, háganlo de manera individual. En el caso de ayer, con la misma lógica, ¿no? Elegir un capítulo y trabajar los otros trabajos de la misma forma, ¿sí? Y súbanlo de manera independiente, no hay ningún problema, ¿sí? Tienen estas 2 semanas tanto para avanzar el trabajo final como para completar los trabajos que no han presentado, ¿sí? El objetivo es que tengan completo su trabajo. Me preguntaban también si los trabajos grupales es necesario que todos suban. Y les decía que sí, por favor. Sí, si en el trabajo grupal han estado 10 personas, las 10 tienen que subir el mismo trabajo para que se active su casilla de calificación y verificación y yo pueda asignar los valores respectivos, ¿sí? Las notas respectivas. Buenas noches, Percy, ¿cómo está? Dígame, lo escuchamos. Doctora, muy buenas noches. Precisamente quería solicitarle encarecidamente de que nos pueda hacer un resumen, así, una síntesis muy cortito acerca de la anterior clase, lo que se ha avanzado y el trabajo que se ha dado, puesto que por razones muy particulares no pude asistir en toda la clase y ahora que me estoy reincorporando, prácticamente desconozco absolutamente todo lo que se ha hecho en la anterior. Por lo tanto, esa es mi solicitud, estimada doctora. Está bien. Em, Mire, lo que hemos trabajado el día jueves, ¿sí? Hemos trabajado en salas de grupo y era obtener un resumen estructurado de estos dos documentos, del método y cálculo, de dos documentos, el de fuentes y el de estadísticas vitales, estos dos documentos que tienen aquí. El de fuentes de datos lo hemos dividido en dos grupos y el de estadísticas vitales, cada capítulo ha trabajado un grupo. Entonces, lo que yo le aconsejo es que abra este texto de estadísticas vitales, elija un capítulo y lo resuma. El objetivo es resumir, comprimir. Uno de sus colegas ha sido muy gentil todos han mandado, todas las salas han mandado sus resúmenes al grupo y uno de sus colegas lo ha compilado, ¿sí? El resumen en una página, ¿no? Un resumen para presentar. Entonces, usted elija un capítulo, hace su resumen y sube su trabajo, no hay ningún problema. Entendido, doctora, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna duda más? Muy bien, les decía en el orden que vamos a trabajar, ¿no? Yo voy a empezar trabajando la temática del día de hoy, ¿sí? Después vamos a... después van a terminar de exponer las otras salas, ¿no? Que faltaban. A tener un pequeño receso de 10 minutos, ¿sí? Y después vamos a entender, comprender cuál es el objetivo del trabajo final, que algunos ya lo han debido ver en plataforma, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio entre todos del trabajo final, no con un documental, no con una película, es mucho el tiempo, sino con una pequeña reseña, pero vamos a entender el sentido y el objetivo que se tiene del trabajo final para que ustedes lo puedan realizar en las próximas 2 semanas. ¿Sí? Muy bien. A ver, permítanme, ahí sigue ingresando personas. Ok. Todas las personas que tengan la misma situación de su colega, ¿no? Que acaba de intervenir, les repito, el objetivo es que completen todos sus trabajos, ¿sí? Hablo muy particularmente del módulo, ¿no? De mi persona. Evidentemente, el nivel de cumplimiento es evaluable, ¿no es cierto? En fecha, en tiempo, se entiende dentro de la parte académica y ética, ¿sí? Pero es mi idea muy particular.
de que nosotros no somos estudiantes normales de posgrado, ¿no es cierto? Y digo nosotros porque yo también sigo estudiando a otro nivel, porque tenemos múltiples ocupaciones, tenemos responsabilidades, que en otro espacio, en otro lugar, no es así, ¿no? Un estudiante de posgrado está abocado al 100% en su trabajo de posgrado. No tiene familia, no tiene obligaciones, ni un cuatro patas a quien sacar, ¿sí? Entonces está al 100%. Y claro, la puntualidad, la exigencia es evaluable porque tiene todas las condiciones para trabajar. Nuestra realidad es muy diferente, ¿sí? No es ser permisiva, sino entender realmente la realidad con la que y el esfuerzo que ponen, que no solamente es la parte económica, sino el esfuerzo psicológico, familiar, ¿no? De trabajar, de escaparse una hora, como yo les digo en metodología de investigación, una hora mínimo de dedicación a su tesis, huyendo de responsabilidades del hogar, del trabajo, o sea, es complicado, ¿ya? Como les digo, es mi percepción muy personal. Entonces, tampoco rebajo una gran cantidad de nota cuando presentan fuera de tiempo, ¿sí? Evidentemente, en consideración también ética y lógica a sus compañeros que han podido estar, porque las circunstancias les ha dado la oportunidad, no se califica de la misma manera, pero no es una reducción importante, ¿sí? No lo es, así que no se preocupe. Vamos a ver algunos elementos de la demografía como sus funciones, que son a veces olvidadas, ¿no? En el trabajo y que son muy útiles. Cuando hablamos de las funciones de la demografía, hablamos de la primera función que es la estadística, la analitizadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de su función, si tienen variables de análisis y caracterización de grupos humanos, y se inscribe en la demografía general y cual y cuantitativa, ¿sí? Que es la base, ¿sí? La base de el resto de los campos de actuación de dicha ciencia. Es decir, que cuando estamos trabajando elementos estadísticos desde la base analítica caracterizadora, estamos subsumiéndonos en todo lo que es la demografía general, cualitativa y cuantitativa. ¿Sí? Entonces, esa es una de sus funciones elementales, ¿sí? Toda la estructuración de estos encadenamientos estadísticos demográficos se hace en función de una serie de variables y criterios, ¿sí? Que van a estar establecidos en función de diferentes perspectivas, evidentemente, ya sean sociales, económicas, geográficas principalmente, pero la temática también nos puede derivar a tener una perspectiva incluso de posiciones políticas, culturales, religiosas, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es una de las funciones básicas de la demografía, ¿sí? Su encadenamiento con la o con los elementos estadísticos analíticos que se tienen. La otra función es la estratégica, ¿sí? Que es aquella proyectiva, aquella que toma decisiones, ¿sí? Esa que nos genera ese apoyo de toma de decisiones, que es muy importante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, entendemos de esta función, ¿sí? O nos remitimos a la misma, vamos a entender que esta demografía aporta o va a aportar o debería lograr aportar, ¿sí? Toda una serie de elementos que van a generar resultados que nos van a permitir, ¿sí? Planificar la parte económica, o sea, los elementos económicos y elementos políticos, ¿no? Principalmente, económicos y políticos. ¿Sí? Y entonces, con estos resultados se pueden hacer proyecciones de acciones de prevención y es por eso que
el poder entender que esa es una de las funciones de la demografía en salud pública es muy importante, porque hay que hacer la conexión estratégica precisamente para prevención y gestión de resultados. En este caso, de resultados en el ámbito de salud, para que se pueda hacer el análisis de diferentes sociedades. Muchas veces las proyecciones que se realizan para una toma de decisiones se hacen de forma global. No se consideran los diferentes ámbitos sociales que hay, sus características, ¿sí? Se toma en cuenta un todo, como si un todo fuera y tuviese las mismas características. Por ejemplo, y aquí espero la opinión y lógica de muchos de ustedes, en un análisis que se hacía en una conferencia de todo lo que es demografía, COVID, las políticas que se han asumido a nivel mundial, a nivel nacional, había una gran discusión de por qué se había tomado la decisión en muchos países que la vacuna, por ejemplo, sea directamente incorporada como de carácter obligatorio, sin tomar en cuenta muchas realidades que se tiene, ¿no? Y bueno, haciendo ya un análisis interno, un panelista mencionaba y decía, hay lugares, ¿sí? Fuera del área urbana, suburbana, donde el hablar de muerte para la población, ¿sí? Es algo rutinario, ¿sí? Viven en áreas donde no hay sistemas de salud o donde poco llegan los sistemas de salud. Entonces, para una madre que tiene 4, 6, 7 hijos, ¿sí? Que muera uno ocasionalmente porque se lo come una boa o porque se ahoga en el río o por alguna enfermedad que la puede asumir como maldición, como mal de ojo, como mala suerte o como algo natural. Es eso, natural. La muerte de un niño, la muerte de un pariente. Porque las condiciones educativas, las condiciones de salud no llegan a ese lugar. Entonces, querer llegar a uno de estos lugares, ¿sí? Y decirles y tratar de explicarles que una vacuna, indistintamente sea la vacuna de COVID, para sarampión, cualquiera, ¿sí? Va a salvar su vida. El ámbito, ¿sí? El ámbito social va a poner una brecha muy grande entre mi indicador al que yo quiero llegar de salud y cobertura, porque no estoy entendiendo que esa proyección no se ha realizado en función de los diferentes ámbitos sociales que tiene mi país o mi región. No voy a llegar a la cobertura, ¿no? Muchos en área rural, área urbana, en distintas áreas lo que quieren es llegar a la cobertura, ¿no? A un indicador, a un número, pero no se está entendiendo que se tendría que hacer un análisis, ¿sí? Precisamente para proyectar acciones de prevención a través de un hábito social. Entonces, en estas áreas, la cobertura es muy baja porque decirle a esa madre que puede que uno de sus niños muera, ella lo vive día a día, es normal en su vida hablar de muerte y de pérdida, no le va a asustar una enfermedad, un elemento más que se pueda llevar la vida de su hijo, de su esposo, de ella misma. No, no le va a asustar. No es como en un área urbana donde se puede llegar hasta el pánico, ¿no? Que se ha llegado en muchos lugares, ¿sí? Entonces, es muy importante, hablaban en la discusión, poder trabajar desde varios ejes, uno de ellos, la demografía dentro de sus funciones estratégicas, para tomar estas acciones, pero realmente conociendo a estas sociedades. Esta toma de decisiones evidentemente tendría que, ¿no? Pues, generar un camino de progreso. Pero ¿por qué no muchas decisiones y proyecciones
nos logran esto, ¿sí? Por ejemplo, todavía está en una gran discusión, ¿sí? Porque a pesar de tener una gran cantidad de normativas contra la violencia, seguimos siendo el país que es punta de lanza en Latinoamérica con la problemática. ¿Será que quizá esas acciones preventivas, correctivas, esa toma de decisiones después de un análisis que debería de venir de todos los elementos de